Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la crisis económica en México y en el mundo, por supuesto, que vamos a aplicar una hipótesis acerca de cómo es que se genera y que desde nuestro punto de vista es una crisis inducida, un problema que surge a partir de prácticas poco éticas, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito financiero, y que nos llevan a esta situación a nivel global y a nivel nacional. En esta crisis inducida juegan un papel relevante las grandes tecnológicas a nivel mundial, pues que han servido, por un lado, para enriquecerse ellas mismas, por el otro lado, pues a difundir todo este problema, no solo de la infodemia, es decir, las falsas informaciones, las informaciones que no corresponden al 100% a la realidad, y también a las informaciones veraces, pero cuya profusión y difusión y exageración generan entre la gente, entre los gobiernos, entre la sociedad en general, no solo de nuestro país, insisto, sino de todo el planeta, una especie de psicosis acerca de las enfermedades, en este caso particular del COVID-19, que nos lleva a creer que es el fin del mundo, sin que esto signifique que esto sea en realidad no una enfermedad grave, que lo es de sí misma, tal punto que es una de las más graves a nivel mundial, una de las 10 más graves, y en México se ha colocado como la segunda causa de muerte en el país, si no es que la primera, de acuerdo a las cifras que discrepan entre la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Geografía e Informática. Esas discrepancias nos podrían colocar en una situación distinta. El punto es que estas grandes tecnológicas han influido, y lo hemos visto tanto, por ejemplo, en la censura al presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, como por ejemplo a la forma en que han actuado en contra de algunas de las cuentas que son favorables al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste criticara la parcialidad y estuviera incluso en contra de que se censuraran las cuentas del expresidente Trump. Y también ha habido protestas a nivel general, tanto en la Unión Europea, y se ha combinado el propio Estados Unidos con algunas acusaciones legales por diferentes prácticas de carácter monopólico, no solo en la cuestión económica, sino también en el manejo, en la manipulación que hacen de la información de acuerdo a los intereses comerciales y financieros que ellos manejan. Este es un grave problema que debe afrontarse, que debe abordarse de fondo, y que se ha pospuesto durante los últimos 10 años por lo menos, cuando en realidad debería haberse enfocado desde el principio del siglo, del principio del milenio. Es una situación que va a profundizar las diferencias que hay entre la población y los equilibrios de poder, entre el poder político, el poder económico y ahora este poder de las grandes empresas que están controlando los flujos de información en todo nivel. Lo mismo en la cuestión de propaganda política que en la cuestión de propaganda económica, y en lo que se refiere a los usos y desusos sociales, o sea, los usos y costumbres de la actualidad, que los usos y costumbres uno tiende a pensar que solo son de los pueblos originarios. El COVID-19, desde luego, como una enfermedad que surge en 2019 y que se desarrolla plenamente en todo el planeta en el 2020, nos ha dejado la sensación de total indefensión, y no es así. Las muertes que ha generado a partir de que surge en un año son alrededor de 2 millones de personas y un contagio de 100 millones de seres humanos infectados, que en realidad en relación a otras enfermedades no son tan altas como se ha querido hacer aparecer en los comunicados diarios, y en la que todos participamos. Incluso nuestra empresa matriz, totalsapiens.com, ha generado muchas informaciones relativas a este COVID-19, advirtiendo precisamente la peligrosidad de la enfermedad
pero esto se ha llevado a un plano superior de los gobiernos, cerrando las economías, insisto, no solo en México, sino en todo el continente y en todo el planeta, cerrando los viajes aéreos, y esto con el fin muy humanitario de evitar una profusión mayor. Sin embargo, esto era imposible porque los movimientos de mercancías, el traslado de seres humanos de un lugar a otro, pues conlleva precisamente la transmisión de este virus. Sobre las prácticas que en general realizan algunos países, se ha visto que algunas naciones han tomado medidas que sí han concluido con la transmisión del virus, y otras se quedaron a la mitad entre poner medidas estrictas, medidas que son eficaces, y las dejaron a la mitad entre sí que no, sí se aplican, pero pues el que cumpla, que las cumpla el que quiera, y pues así no funciona, sobre todo en una epidemia. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que son las causas de muerte en el mundo, para que tengan una idea muy clara de, en realidad, cuál es el lugar que ocupa esta epidemia, que además corre el riesgo de dejar de ser epidémico y volverse endémico. ¿Qué quiere decir? Que lo tendremos todo el año, todos los años, a menos que hagamos algo al respecto. Pero vamos con lo de las muertes. En 2019, que es el último reporte oficial que se tiene de estadísticas por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que tenemos es alrededor de 55.4 millones de personas fallecidas. Sí, 55.400.000 personas murieron. ¿Cuáles son las causas de muerte de estas personas? En primer lugar, aparecen las cardiopatías, en particular la cardiopatía isquémica, así está clasificado, con un 16% de los casos, que corresponde a 8.9 millones de personas muertas. 8.9 millones de personas muertas. Les recuerdo que el COVID, de acuerdo a las cifras oficiales, apenas alcanzó los 2 millones. En el segundo lugar aparecen lo que se llama accidente cerebral, con un 11% de los casos de esos 55 millones que habíamos mencionado, y que nos dan un total de 6.094.000 personas fallecidas por accidente cerebral. En tercer lugar aparece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con un 6%, que corresponde a 3.324.000 personas muertas en 2019. Solamente hasta el cuarto lugar ya aparecían, desde antes del COVID, las enfermedades de vías respiratorias bajas, con el 4.6%, que corresponde al 2.6 millones de fallecidos. Con el arribo, pues obviamente, si sumamos lo que son las enfermedades tradicionales, que corresponden a 2.6 millones más los 2 millones, por lo que es el COVID, pasaría a ocupar el tercer lugar, precisamente, lo que son las enfermedades de vías respiratorias, superando a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que solamente tiene 3.324.000, y que las enfermedades de vías respiratorias bajas, es decir, de los pulmones, los alveolos, lo que son la parte torácica de la vía respiratoria, pues en ese sentido tendríamos más muertes ahora con la COVID. En tercer lugar, seguirían siendo en primer lugar de lejos las cardiopatías, en segundo lugar los accidentes cerebrales de lejos. Ahora bien, esto es en general. En términos particulares, sería muy difícil que en México esto sucediera. Podría ser que estuviéramos, como realmente lo estamos y se registró así de acuerdo a las cifras, por lo menos en un segundo lugar de muertes en el país, el COVID-19. Y esto pues a partir de las comorbilidades que ya se han identificado desde el inicio de la pandemia en México, no así en otros países. ¿Qué significa? Bueno, que el 74% de las muertes a nivel global en 2019 fue por enfermedades no transmisibles. Es decir, las enfermedades infecciosas de contagio no ocupan en la mayoría, en todo caso estarían alrededor del 25-30% del total de muertes en el mundo. Se ha argumentado que el paro económico inducido
por los gobiernos para tratar de frenar la epidemia, para evitar un mayor número de muertes, es por la terrible gravedad de este mal. Pero no, como hemos visto, la estadística demuestra que la parte que le corresponde sería muy inferior, no solo en el total de las enfermedades, sino en el total de causas de muerte. Esta es una de las causas transmisibles y es muy importante, y sí que ha generado 2 millones de muertos, y si no se tomara ninguna medida tal vez habría un número mayor, hasta duplicarse, pero si se tomara realmente conciencia entre las personas de tomar todas las medidas, de aplicarlas realmente a fondo, se evitaría la propagación, como se hizo en algunos países orientales, que se llevaron a cabo los confinamientos para evitar que el virus se expandiera a diferentes zonas de sus países. No así en Occidente, que la mayoría se tomó a la ligera, se tomaron medidas parciales, cierres temporales, no tratando de evitar su propagación, sino minimizarlo nada más, diría el doctor López-Gatell, de mitigar la pandemia en lugar de evitar su difusión, por lo menos hasta que se tuviera la vacuna, que la vacuna, como hemos visto, no es la solución, y se tienen problemas para su producción en diversos países, diversas farmacéuticas, y todas con el mismo. Lo único que podría causar esto es que la epidemia permaneciera todavía durante todo el 2021, con los consecuentes estragos económicos por las medidas, reitero, por las medidas que los gobiernos están tomando, no por la epidemia en sí no causa esos daños. La epidemia causa afectaciones a la vida de las personas, causa daños en el organismo, aún para los que sobreviven, y desde luego este número de muertos es muy alto, pero esto no afecta directamente a la economía. Lo que afecta a la economía son las medidas que se toman por parte de los gobiernos, no solo de México, sino de todo el mundo. No es una cuestión de una persona, sino que son medidas que, para no quedar mal políticamente, pues se han tomado para tratar de quedar bien con los votantes, en lugar de tomar realmente medidas efectivas, tanto para frenar la enfermedad como para evitar los problemas económicos, el cual pues definitivamente no ha hecho con el argumento de el bien común y el bien mayor, pero pues al revés lo han aplicado. Y es importante saber por qué mueren las personas, para mejorar pues su forma de vivir. Medir cuántas personas mueren cada año ayuda a determinar la eficacia de nuestros sistemas de salud y a dirigir los recursos hacia donde más se necesitan. Por ejemplo, los datos sobre mortalidad pueden ayudar a orientar las actividades y la asignación de recursos entre sectores como el transporte, la alimentación y la agricultura y el medio ambiente, así como la salud. Esto no es algo que yo estoy diciendo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en su reporte acerca de la mortalidad en 2019. Es al final, pero este reporte no piensen que es de ese año, el reporte se elaboró apenas en diciembre del 2020, ya con la epidemia en sí. ¿Por qué estoy diciendo todo esto y en base a qué? Bueno, pues porque China es la única gran economía del mundo que crecerá este año con una expansión estimada de 1.9%. Este año de 2020, que pasó apenas. El reporte de 2020 les decía, a la que se sumará un crecimiento de 8.2% en 2021, de acuerdo a lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. México crecerá apenas 4.5 y nos mantendremos más de 10 puntos de distancia del crecimiento chino. Pues todo por hoy, les agradezco su atención y hasta la próxima.